Hola, buenos días. Mi nombre es Lian Maximiliano Aguilar Salas y en esta práctica voy a explicar sobre unos temas sobre qué es concepto de equilibrio químico, reacciones reversibles e irreversibles, equipo dinámico, velocidad de reacción directa e inversa y estado de equilibrio químico, de equilibrio. Bueno, ¿cuál es el concepto de equilibrio químico? El equilibrio químico es el estado que alcanza una reacción reversible cuando la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. En ese estado, las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes con el tiempo, aunque las reacciones químicas continúan ocurriendo constantemente. Una reacción química puede representarse con la fórmula de A más B menos C más D, que es esta que tenemos aquí. En esa expresión, las sustancias A y B son los reactivos, mientras que C y D son los productos. Pero la doble flecha indica que la reacción puede ocurrir en ambos sentidos. La reacción que ocurre de izquierda a derecha se denomina reacción directa, que sería como A más B, C más D. Y la reacción que ocurre de derecha a izquierda se denomina como reacción inversa, que sería C más D, A más B. Y el equilibrio químico se establece cuando V directa igual a V inversa. Esto no significa que las concentraciones de reactivos y productos sean iguales. Significa únicamente que pues ambas reacciones ocurren a la misma velocidad, como las reacciones irreversibles. Una reacción irreversible es la que en determinadas condiciones ocurre prácticamente en una sola dirección. Los reactivos se transforman en productos y la reacción inversa no ocurre de manera apreciable y esta se representa como A más B y C más D. Y ya que es una reacción irreversible, los productos pueden ser pues muy estables, pueden escapar del sistema, forman también un precipitado o transformarse en sustancias que no pueden regresar fácilmente a los reactivos iniciales. Un ejemplo es la combustión del metano, que sería CH4 más 2O igual a CO2 más 2H2O. El metano reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono y agua en las condiciones normales. Estos productos no pueden espontáneamente a convertirse en lo que es el metano y en el oxígeno mediante pues su misma reacción. Otro ejemplo también sería HCl más NaOH y el otro sería Na más H2O. En esta reacción los iones hidrógeno y los iones hidróxido reaccionan para formar agua, que es H más OH menos H2O. La reacción ocurre pues prácticamente hasta consumir los reactivos que estén disponibles. Y las reacciones reversibles. Una reacción reversible
Pues es la que puede ocurrir tanto en la dirección de formación de productos como en la dirección de formación de reactivos. Esta se representa mediante una doble flecha que podría ser A más B y C más D. Es una reacción reversible. Los reactivos forman productos y los productos pueden volver a formar reactivos. Un ejemplo importante pues sería N2, N2G más 3H menos 2G, que sería al igual de N2NH3G. La reacción directa sería N2 más 3H, 2 al igual, que es 2NH menos 3. Y la reacción inversa sería 2NH menos 3N menos 2. 2 más 3H, 2. Y bueno, al principio cuando solamente existen cantidades que son importantes del nitrógeno y el hidrógeno, la reacción directa ocurre con mayor velocidad. Se produce amoníaco, aumenta la cantidad de moléculas, la cantidad de moléculas de amoníaco, y estas están disponibles para reaccionar en sentido inverso. En sentido inverso con el tiempo, la velocidad de la reacción directa disminuye y la velocidad de la reacción inversa aumenta. Y bueno, al final de estas, pues ambas velocidades se igualan y se alcanza el equilibrio químico. ¿Y cuál es la diferencia de reacciones reversibles y reversibles? En una reacción irreversible, el proceso ocurre principalmente en una dirección, que sería de V reactivos al igual de productos. Y en una reacción reversible, ambas direcciones son posibles, ya lo que es reactivos y productos. Las reacciones reversibles son las que pueden establecer un equilibrio químico, y las reacciones irreversibles en condiciones normales no alcanzan un equilibrio químico apreciable, porque la reacción inversa ocurre en una proporción pues muy pequeña. Y el equilibrio dinámico es un equilibrio químico porque las partículas continúan relacionando incluso después de que se alcance el equilibrio. Suponiendo sería A igual a B, y al inicio hay una gran cantidad de A y muy poca cantidad de B, y ya por eso pues su reacción sería A y B, ya que en esta ocurre pues rápidamente la reacción, que sería B y A. También pueden ocurrir lentamente porque hay poca cantidad de B. Con el paso lo que es del tiempo, la concentración que tiene la A disminuye y la concentración que tiene la B aumenta. Como hay menos A, disminuyen las colisiones. Entre esas pues son las partículas de A, que estas son capaces de reaccionar. Por otra parte, al aumentar B, aumenta la cantidad de partículas capaces de transformarse, que sería nuevamente en A. Y pues, por lo tanto, esta sería la
V directa y la V inversa, que finalmente sería V directa al igual que V inversa. Y en ese momento se establece lo que es el equilibrio de las reacciones, ya que las reacciones no se detienen y las moléculas siguen chocando, rompiendo los enlaces y formando nuevos enlaces. Pero la cantidad de sustancias que se transforman en una dirección es igual a la cantidad que se transforma en la dirección contraria. Por eso desde un punto de vista, digamos, o desde mi punto de vista, el macroscópico son las concentraciones que permanecen constantes. ¿Y cuáles son las características del equilibrio dinámico? Bueno, el equilibrio dinámico presenta varias características, pues el sistema de este debe contener una reacción reversible y la reacción directa e inversa. En esta reacción ocurren simultáneamente. La velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Las concentraciones que son sus reactivos y productos en esta permanecen constantes. Las concentraciones pues no necesariamente tendrían que ser iguales o no son iguales, y las partículas continúan reaccionando al nivel microscópico. El sistema debe encontrarse pues en las condiciones que permitan que ambas ocurran. El equilibrio se alcanza después de cierto tiempo, dependiendo de la velocidad pues que tenga la reacción en esta. En la velocidad de reacción directa e inversa. La velocidad de una reacción indica en esta qué tan rápido se consumen los reactivos o se forman los productos. En una reacción, ¿cómo funciona? Sería A y B. Y la reacción directa es AB. Y bueno, el signo negativo. El signo negativo se utiliza porque la concentración del reactivo disminuye para un producto, que sería V fracción y delta más producto más delta más T. Y la velocidad suele expresarse en mol, L-1 y S-1, o también podría ser en M entre paréntesis S. Y la velocidad de reacción de estas pues depende de la frecuencia y la energía de las colisiones entre las partículas. Y en su teoría de colisiones, la teoría de colisiones explica cómo ocurren lo que son las reacciones químicas. Para que dos partículas reaccionen, deben colisionar, pero en estas no todas las colisiones, digamos, producen una reacción. Una colisión efectiva debe cumplir dos condiciones principales, que es la energía de las partículas deben ser suficientes. La 2 es que las partículas deben tener una orientación adecuada. Y la 3 es que la energía mínima necesaria para que una reacción ocurra se denomina que la energía sea de activación. Y esta se representa como E A si las partículas chocan con una energía menor que esta, que la energía de activación, no ocurre nada de reacción. Si poseen lo que es la suficiente energía y la orientación de estas es correcta, puede ocurrir la ruptura y formación de enlaces químicos. ¿Cuáles son los factores que afectan la velocidad de reacción? Es en la concentración. La concentración
indica la cantidad de sustancias que hayan presente en un determinado volumen. Cuando aumenta la concentración, aumenta el número de partículas que estén presentes en un espacio determinado. Bueno, en esta, o por lo tanto, aumenta la frecuencia de las colisiones. Y en general sería V en reactivos igual a V. Cuando la concentración de esta disminuye, hay menor colisiones y la velocidad, digamos que generalmente va disminuyendo y disminuye. En una reacción reversible, la concentración de reactivos afecta principalmente en la velocidad directa y la concentración de reactivos afecta principalmente la velocidad directa y la concentración de productos afecta principalmente la velocidad inversa. La temperatura. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética. La energía cinética promedio de las partículas, y las partículas se mueven más rápido, chocan también con mayor frecuencia, chocan con mayor energía, por ende por la frecuencia de los choques, y como resultado aumenta la cantidad de partículas que pueden superar la energía de activación. Por lo general, TV es un sistema reversible y la temperatura puede afectar tanto la velocidad directa como la inversa y su superficie de contacto. La superficie de contacto es importante, especialmente en reacciones donde participa solamente los sólidos. Un sólido dividida en partículas extremadamente muy pequeñas tiene mayor superficie expuesta que un sólido que sea compacto. Por ejemplo, un polvo. Un polvo puede reaccionar más rápido que un bloque que sea de la misma sustancia, porque hay una mayor superficie disponible para las colisiones. ¿Y sus catalizadores qué son? ¿Qué es un catalizador? Un catalizador modifica la velocidad de una reacción sin consumirse permanentemente. Su función consiste en proporcionar un mecanismo alternativo con menor energía de activación. Por ejemplo, EA y V es una reacción reversible. El catalizador acelera tanto la reacción directa como la inversa. Por esta razón, el catalizador no cambia la composición final del equilibrio. Lo que cambia es el tiempo necesario para alcanzar el equilibrio. Y el estado de equilibrio. El estado de equilibrio es la condición en la que un sistema químico reversible presenta velocidades iguales para las reacciones directa e inversa de estas. Y matemáticamente, en V menos D igual a VI, en ese estado las concentraciones permanecen constantes, como A igual a constante y B igual a constante, pero esto no significa que las concentraciones sean iguales. Por ejemplo, en el equilibrio puede ocurrir que A igual a 0.80 m y B igual a 0.20 m. También puedan ocurrir en A igual a 0.10 m y B 0.90 m. Ambos sistemas pueden estar en equilibrio si las velocidades directas e inversas son iguales. El equilibrio homogéneo, un equilibrio homogéneo, digamos que es en el que todas las sustancias participantes se encuentran en la misma fase. Por ejemplo,
H2 y G más 1 menos 3G es igual a HIG, ya que todas las sustancias son gases. Y otro ejemplo podría ser que N2G más 3H al cuadrado G menos 3G y todas las especies químicas están formados en una fase gaseosa y en su equilibrio heterogéneo. Un equilibrio heterogéneo es aquel en el que participan sustancias que se encuentran en diferentes fases. Por ejemplo, como Ca y CO3 y 5, CaO y 5 más CO al cuadrado G. En esta reacción participa lo que es el carbonato de calcio sólido, el óxido de calcio sólido, el dióxido de carbono gaseoso, ya que este sistema contiene más de una fase, y el equilibrio en los sistemas cerrados. El equilibrio químico se encuentra generalmente en sistemas cerrados. Un sistema cerrado impide que las sustancias químicas abandonen el sistema o entren desde el exterior. Esto es importante, ¿por qué? Porque si un producto escapa continuamente, la reacción puede seguir avanzando hacia la formación de más producto y no establecerse lo que se llama como un equilibrio estable. Y en un recipiente cerrado, los productos permanecen dentro del sistema y pueden participar en la reacción inversa. Un ejemplo del equilibrio químico, considerémoslo como H2, G más 1 al cuadrado G, H1G. Al inicio de esta, pues se introduce hidrógeno y el yodo, y su reacción directa pues comienza con H2 más 1 al cuadrado y HI, que la concentración de hidrógeno y yodo disminuye, mientras que la concentración de yoduro de hidrógeno aumenta. Después, el HI comienza a descomponerse y el 2HN y H2 más 1 al cuadrado, su reacción directa disminuye, ya que su velocidad son los reactivos iniciales y la reacción inversa aumenta con su velocidad, porque al finalmente H y V directa y V inversa se alcanza en el equilibrio. Su ejemplo de formación de amoníaco sería de N2 más 3H2 y S2NH3. Y su reacción directa sería que consume nitrógeno e hidrógeno. Y N2 más 3H igual a 2NH3. Y la reacción inversa consume lo que es el amoníaco, que de esta sería 2NH3 y N2 más 3H2, que en el equilibrio vendría siendo como VN2 más H2 igual a VNH3, porque las moléculas de nitrógeno e hidrógeno, que también del amoníaco, continúan de manera, pues digamos que reaccionando constantemente con el equilibrio, ya que de esta nos puede favorecer una mayor cantidad de reactivos o de productos, dependiendo de las condiciones del sistema. Sus ejemplos de equilibrio en sistemas biológicos sería que la unión del oxígeno con la hemoglobina puede representarse como HB más O, a igual que HBO al cuadrado, y la hemoglobina se une al oxígeno para formar
oxihemoglobina, que en los pulmones la concentración de oxígeno, digamos que es la elevada y se favorece la formación de HBO al cuadrado. Y en los tejidos del ser humano y de los animales, el oxígeno es consumido por las células y su concentración disminuye. Esto favorece la reacción, que es de manera inversa, y la liberación de oxígeno. Este equilibrio, digamos, que nos permite transportar oxígeno desde los pulmones hasta lo que son nuestros tejidos. Y digamos, de manera teórica, sus conceptos es de que una reacción reversible puede representarse como V reactivos y V en productos. La reacción directa de esta pues sería que se transforman reactivos en productos, y la reacción inversa sería de que se transforman productos en reactivos, que pues bueno, al principio generalmente sería de VD y VI, con el avance de V y I. V en el equilibrio de D, VI, y el equilibrio en esta pues digamos es de manera dinámica, porque las reacciones continúan ocurriendo con las concentraciones, que estas permanecen constantes, pero no necesariamente tendrían que ser iguales. La temperatura, la concentración, la presión y otros factores pueden afectar las condiciones de equilibrio. Un catalizador podría acelerar toda la reacción directa como la inversa, pero no modifica la posición final del equilibrio. Y bueno, la reversibilidad. Desde el punto de vista molecular, una reacción reversible no debe imaginarse como una reacción que primero va completamente hacia la derecha y después comienza a regresar. Desde el momento en que empieza a aparecer los productos, puede comenzar también la reacción inversa, por ejemplo, A más B y C más D. Al principio las moléculas A y B son abundantes, por lo que existen muchas posibilidades de que choquen entre sí. Algunas de esas colisiones tienen la energía y la orientación necesaria para formar C y D. Pero en cuanto empieza a formarse C y D, también empiezan a ocurrir colisiones. Entre ellas, algunas de estas colisiones pueden producir nuevamente A y B. Por lo tanto, desde una perspectiva molecular, el sistema contiene simultáneamente A más B, C más D y CD más A más B. Que la reacción directa no necesita, digamos, determinar para que comience la inversa. Y el equilibrio como resultado de la competencia entre dos procesos, en una reacción reversible existen dos procesos que compiten continuamente. El proceso favorece la formación de productos, que es V de reactivos, V de productos, y el segundo proceso favorece la formación de reactivos, que es V en productos, V en reactivos, y al principio de estas, el primer proceso suele ser dominante, porque la concentración de reactivos, digamos que es alta. Después el segundo proceso se vuelve, digamos que cada vez más importante, porque los productos comienzan a acumularse. El equilibrio aparece cuando ninguno de los dos procesos tiene una ventaja cinética, sino que el otro puede describirse como una competencia entre dos velocidades, que es VD al cuadrado y VI, que al inicio son así, pero después sería de V menos D
al igual que VI, que el concepto de cambio neto para entender estas es que mejor es el equilibrio que es necesario para diferenciar entre cambio total y cambio neto. Supongamos que en un segundo 100% es igual a las moléculas de A y B, pero también el 100% de B, de las moléculas de B, son igual a las de A. Que el cambio neto de A es igual a menos 100 más 100 igual a 0. Por eso la cantidad de A permanece constante. Lo mismo ocurre con la B, pero en esta no significa que no haya una transformación física o fija. En realidad se produjeron 200 transformaciones moleculares, pero los cambios en direcciones opuestas de estas se compensaron de manera matemática y molecular, por lo que el equilibrio es dinámico, digamos. El equilibrio y la energía libre de estas es desde que el punto de vista de la termodinámica, las reacciones químicas tienden a evaluar hacia estados de menor energía libre, que es de Gibbs. La energía libre se representa como G. El cambio de energía se expresa como delta G, SI y delta G a 0. Y el proceso puede avanzar espontáneamente en la dirección considerada si SI y delta G a la 0 es el proceso espontáneo. Digamos que en esa dirección, bajo esas condiciones, en el equilibrio que es delta G igual a 0, no significa que no exista actividad nuclear, sino que no existe una tendencia neta del sistema a desplazarse hacia la formación de más reactivos o más productos, ya que en esta el sistema se encuentra en una condición de equilibrio termodinámico, ya que la energía libre y su reacción diversa e inversa es una reacción reversible, que es A, B, y la reacción directa puede ser espontánea al principio, que sería AB, pero conforme cambia la composición del sistema, la reacción inversa puede volverse cada vez más favorable, que sería B y A, que la espontaneidad de de una reacción no depende solamente de la identidad de las sustancias, también depende de las concentraciones existentes que tenga esta. Por eso, en una reacción puede ser favorable hacia la derecha al principio y después alcanzar una condición en la que ambas direcciones pues estén mayormente más equilibradas. Por ejemplo, una diferencia entre equilibrio químico y reacción completa es que en una reacción irreversible, lo ideal de esta es que es AB, y se suele considerar en estas que el reactivo se transforma casi, digamos, completamente en producto. Es una reacción reversible A y B, y el sistema no necesariamente conviene, ya que todo A en B puede llegar a una situación como la que hace rato les dije, que era A igual a 0.30 m y B igual a 0.70 m. Eso significa que no existe que todo sea confiable a A, aunque la reacción sea avanzada. En estas, pues digamos que no importa el equilibrio, o el equilibrio digamos que no representa una reacción incompleta por error, ya que es el estado de una reacción que compensa todo, ya que el equilibrio, digamos, como estado dependiente del tiempo,
El equilibrio no aparece instantáneamente, digamos, ya que las reacciones atraviesan diferentes etapas. Su primera etapa podría ser que predominan los reactivos, que es A y alfa, y B, que es baja. Y la reacción directa es rápida, que sería como su segunda etapa, donde se producen cantidades importantes de productos, que es A y B, que la reacción directa se forma y se cree que es como la reacción inversa, que en esta aumenta su velocidad. Y en su tercera etapa se considera que las velocidades de VD igual a VI se igualan, ya que las concentraciones de estas, digamos que mayormente siempre se estabilizan, y su equilibrio y su distribución. Su estadística de estas, sus moléculas, es una muestra química, ya que en esta existen las cantidades enormemente de moléculas. No todas las moléculas reaccionan al mismo tiempo, ya que en un instante determinado algunas moléculas de estas se están formando y otras de estas moléculas igualmente se están descomponiendo y otras están chocando frecuentemente pero sin reaccionar. Otras se encuentran alejándose después de una colisión, y el equilibrio, digamos, en esta representa el comportamiento promedio de una cantidad enorme que son las partículas. Por eso, digamos que aunque estas moléculas y partículas individualmente estén constantemente más apegadas o generalmente al sistema, son las que permanecen más constantes. Y en estas el equilibrio no significa que cada molécula pertenezca igual en equilibrio, ya que A es una constante y esta no significa que las mismas moléculas de A permanezcan en el sistema, y una molécula de A puede transformarse en una B. Después, digamos que otra molécula de B puede transformarse a una molécula para A, y la cantidad total de A permanece, digamos, aproximadamente constante, porque las moléculas individuales pues pueden ser diferentes en un punto, digamos, medianamente importante, porque para eso ocupamos entender la naturaleza dinámica que nos da el equilibrio. Y el equilibrio constante, que es una forma, digamos, más profunda de descubrir un equilibrio químico, que es mediante la constante de equilibrio, que sería A más B y C más D, que en su expresión general sería KC igual a fracción de C por la C y D, D igual a A y B, porque sus exponentes de estas, digamos, corresponden a los coeficientes de la ecuación química balanceada, que sus ejemplos podrían ser de N2 más 3H y S2NH3, y su expresión vendría siendo de K y C por la fracción de NH3 y N2 y H2 al cuadrado de 3, que la constante del equilibrio de estas indica que la reacción entre las concentraciones de los productos y reactivos es de que el sistema se encuentra en un equilibrio. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video y espero hayan entendido mis temas.